El viento soplaba seco sobre el camino de tierra cuando el caballo del ranchero se detuvo ante la vieja estación abandonada. Era un sitio olvidado por todos, un lugar donde solo paraban los que ya no tenían a dónde ir. Samuel Blake no planeaba detenerse ahí, pero algo, un presentimiento, un malestar en el pecho, lo obligó a frenar. Entonces las vio, 2 niñas. La mayor tendría unos 8 años, quizá 9. La pequeña no pasaría de 4. Estaban sentadas en un bordillo de madera, abrazadas, cubiertas de polvo. No lloraban, eso fue lo que más llamó la atención de Samuel. No había lágrimas, no había gritos, solo un silencio resignado que ningún niño debería conocer. La mayor levantó la vista cuando lo vio acercarse. Sus ojos eran grandes, oscuros, llenos de algo que no era miedo, era cansancio. Un cansancio profundo, viejo. Samuel desmontó sin hacer ruido. ¿Qué hacen aquí solas?, preguntó con voz baja para no asustarlas. La pequeña escondió la cara en el hombro de su hermana. La mayor apretó los labios antes de responder. No estamos esperando a nadie. Era una respuesta que decía demasiado sin explicar nada. Samuel la estudió unos segundos. El polvo en sus mejillas, las ropas desgastadas, los zapatos que no les quedaban, nada de eso lo preparó para la frase que vino después. Se fueron, agregó la niña, mirando hacia el camino vacío. Dijeron que volverían, pero no van a volver. El estómago de Samuel se contrajo con fuerza. Sabía reconocer el abandono cuando lo veía. Lo había vivido, lo había sobrevivido, y eso hacía que la escena frente a él fuera como un golpe a viejas cicatrices. Se arrodilló para quedar a su altura. ¿Tienen nombres? La niña dudó un segundo, como si pensara que decir su nombre era peligroso, o inútil. Yo soy Marla, murmuró. Ella es Emmy. La pequeña, Emmy, se aferró más fuerte a su hermana como si temiera que aquel desconocido pudiera separarlas con solo mirarlas. Samuel tragó saliva. ¿Y sus padres? Marla bajó la cabeza. No tenemos. El silencio cayó como un peso invisible. Samuel cerró un momento los ojos. Recordó su propia infancia, el frío, la soledad, las noches sin techo, la sensación de que el mundo no tenía lugar para él. Pero lo peor de todo, recordó lo que se sentía cuando nadie elegía quedarse. Respiró hondo. Vengan conmigo, dijo finalmente. Lo dijo sin pensarlo demasiado, sin calcular, sin protegerse. Lo dijo como un hombre que ya había tomado una decisión antes de ser consciente de ella. Marla abrió los ojos con sorpresa y miedo. ¿A dónde? A mi rancho. Tendrán comida, un lugar donde dormir, alguien que las cuide. La mano de Samuel se extendió hacia ellas, abierta, firme. Marla miró la mano, luego miró a su hermanita. Y fue en ese momento cuando la niña dijo la frase que le rompería el alma a cualquier hombre. ¿Puedes llevarte a ella en lugar de a mí?, preguntó en un hilo de voz que no tembló, pero que dolió como un cuchillo. Ella es más pequeña, necesita más. Samuel sintió un peso en el pecho tan fuerte que tuvo que respirar profundamente. No entendía cómo una niña tan pequeña podía hablar con tanta renuncia. ¿Por qué dirías eso?, preguntó él despacio. Marla tragó saliva, con los ojos fijos en el suelo. Porque, yo puedo quedarme sola. Estoy acostumbrada. Pero Emmy no, ella no entiende por qué la gente se va. La pequeña gimió y abrazó más fuerte a su hermana. Samuel no dijo nada al principio. No podía. El nudo en su garganta era tan fuerte como el que apretaba su corazón. Que si podía llevarse solo a una. Sí, pero, ¿cómo podría un hombre decente abandonar a una niña que había aprendido a ofrecerse como sacrificio? Finalmente, se levantó despacio. Caminó hacia el caballo y buscó algo en sus alforjas. Cuando regresó, se arrodilló nuevamente frente a ellas. En su mano tenía 2 mantas pequeñas. Voy a llevarme a las 2, dijo con voz firme, sin permitir que la duda entrara siquiera en el aire. Los ojos de Marla se abrieron lentamente, aturdidos, incrédulos. A las 2, repitió como si fuera un idioma que no entendía. Samuel asintió. No separo familias. Marla apretó los labios. Por un segundo, Samuel pensó que caería en llanto, pero no lo hizo. Solo asintió una vez, despacio. ¿Y no nos vas a dejar luego?, preguntó Emmy con su vocecita temblorosa. Samuel se inclinó y la acomodó con cuidado en sus brazos. No, pequeña, no voy a dejarlas. Marla lo miró en silencio, como si no creyera lo que estaba viendo. Samuel extendió su otra mano hacia ella. Ven, no la separaré nunca. Marla dudó. 1 segundo, 2, 3, y entonces, muy despacio, tomó su mano. La marea cambió en ese instante.
Samuel lo sintió como si el mundo exhalara. Ayudó a Marla a montar primero. Luego colocó a Emmy en sus brazos. Cuando él subió al caballo, las dos niñas quedaron seguras entre sus brazos, envueltas en las mantas. Mientras emprendían el camino de regreso, Marla apoyó su cabeza en el pecho del ranchero. No lloró, no habló, solo respiró hondo, como si pudiera sentir que por primera vez en mucho tiempo, estaban a salvo. Samuel miró hacia el horizonte y apretó las riendas. Ya no más soledad, murmuró para sí mismo. No mientras yo viva. Las dos niñas no escucharon las palabras, pero las sintieron. El caballo avanzó firme por el camino polvoriento, llevando al hombre que nunca pensó que sería padre, y a las dos niñas que nunca imaginaron que alguien lucharía por ellas. Pero ese era solo el comienzo. El rancho Blake estaba a varias horas de ahí. Y cuando llegaran, su vida cambiaría para siempre. Porque el destino no les había dado un hogar. Pero ese día, un hombre sí. El camino hacia el rancho se alargó más de lo que cualquiera de las niñas esperaba. Clara, la mayor, llevaba a su hermana abrazada, como si temiera que alguien viniera a reclamarla en cualquier momento. Y el ranchero, sin decir ni una palabra, caminaba a su lado con ese paso seguro de hombre que ha visto demasiado y ya no se sorprende de nada, salvo de lo injusto del mundo. A mitad del trayecto, la pequeña empezó a temblar. No lloraba, solo respiraba de forma entrecortada, agotada, como si cada paso fuera una batalla. El ranchero lo notó y, sin pedir permiso, se agachó y la cargó en sus brazos. La niña se aferró a su camisa áspera, enterrando la cara en su hombro, como si aquello fuera lo más parecido a un refugio que había conocido en toda su vida. Clara se quedó caminando sola, insegura, mirando el suelo. Sentía que estorbaba, que quizá estaba pidiendo demasiado. Él lo percibió, no la entendía del todo, pero sabía leer el miedo como quien lee un mapa. Bajó la vista hacia ella y extendió la mano. No dijo nada, no hacía falta. Clara dudó unos segundos, pero finalmente colocó su mano pequeña sobre la suya. Sus dedos temblaban. Así caminaron los tres, una niña en brazos, otra agarrada a su mano, y un hombre que no sabía por qué lo estaba haciendo, solo que no habría podido dejarlas atrás aunque se lo hubieran ordenado con un arma en la cabeza. Cuando llegaron al rancho, el sol ya caía. Los colores naranjas se mezclaban con el polvo del camino, tiñendo la escena de un calor suave. Los caballos alzaron la cabeza al verlo llegar. El perro, un viejo pastor mestizo, corrió hacia ellos moviendo la cola, pero al ver a las niñas disminuyó la velocidad, oliendo con cautela, como entendiendo que eran frágiles. La pequeña abrió los ojos y miró el lugar con una mezcla de asombro y miedo. Era grande, demasiado grande para alguien que jamás había tenido un hogar. Clara, por su parte, dio un paso atrás como si no mereciera entrar, pero el ranchero no les dio oportunidad de seguir dudando, empujó suavemente a Clara hacia dentro del porche y abrió la puerta. La casa olía a madera y café viejo. No era bonita, ni estaba ordenada, pero tenía algo que las niñas jamás habían tenido, espacio seguro. El ranchero las dejó en una silla y se quitó el sombrero, pasándose una mano por el cabello, indeciso. No sabía qué hacer con niñas, no sabía cómo hablarles, ni cómo explicar por qué se las había llevado. La pequeña lo miró, con ojos enormes. Clara también. Él respiró hondo, como si la decisión de hablar fuese más complicada que enfrentarse a una tormenta. No tenéis que tener miedo, dijo al fin, con una voz más suave de la que se esperaba de un hombre así. Nadie va a venir a buscaros aquí. La pequeña bajó la cabeza, como si esas palabras fueran un alivio que dolía. Clara abrió la boca para hablar, pero solo logró un susurro. Señor, nos dejarán quedarnos, de verdad. Él asintió. No era un hombre de promesas, pero aquella era la primera que hacía en años y sabía que no la rompería. Mientras yo esté en esta tierra, dijo, nadie os pondrá una mano encima. Clara se llevó las manos a la boca, conteniendo un sollozo que terminó escapándose de todas formas. No lloraba fuerte, lloraba como alguien acostumbrado a hacerlo en silencio. La pequeña, en cambio, se bajó de la silla y lo abrazó sin pedir permiso. Él se quedó rígido al principio, sorprendido, pero luego colocó una mano enorme en su espalda, torpe, como un hombre que está aprendiendo algo completamente nuevo. Después les preparó algo de comer. Nada especial, solo pan caliente, frijoles y un poco de carne. Pero para las niñas era un banquete. Comieron despacio, con la cautela de quien teme que sea la última comida, mirando al ranchero como si en cualquier momento fuera a pedirles algo a cambio.
Pero él solo se sentó frente a ellas, pensativo, sin quitarles los ojos de encima. No con desconfianza, sino con una especie de tristeza silenciosa, como si hubiera visto a demasiados niños rotos a lo largo de su vida. Mañana veremos en qué cuarto dormís, dijo por fin, rascándose la barba. Y necesitáis ropa, ya veremos cómo lo arreglamos. La pequeña levantó la cabeza. De verdad, nos quedamos. Él la miró de frente, sin apartar los ojos. Os llevé porque nadie más lo iba a hacer, respondió. Eso significa que ya sois parte de esta casa. Las dos. Clara tragó saliva. Nunca nadie les había dicho algo así. Nunca habían pertenecido a ningún lugar. La palabra, casa, les sonó tan grande que casi les dolió escucharla. Esa noche, el ranchero les preparó una cama improvisada en la habitación más cálida. Las arropó sin saber hacerlo del todo bien y dejó una lámpara encendida porque Clara, aunque no lo dijo, temía a la oscuridad. Él lo intuía. Había aprendido a leer silencios mejor que palabras. Antes de salir del cuarto, la pequeña le preguntó, con la voz más baja del mundo. «¿Volverán por nosotras?» El ranchero se quedó un instante quieto. Era una pregunta dura, pero él no mentía. «Puede que lo intenten», respondió. «Pero primero tendrán que pasar por mí». La niña sonrió por primera vez desde que la conoció, una sonrisa pequeña, rota, pero real. Él salió, cerró la puerta despacio y se quedó apoyado contra la pared, respirando hondo. No tenía idea de cómo sería su vida ahora. Pero por primera vez en mucho tiempo, no le molestaba no saberlo. Las niñas, en la cama, se agarraron la mano. Y por primera vez en años, se durmieron sin miedo.